Señores, comentarios de José Blandón Castillo, porque hoy toca hablar abriendo con Venezuela. Está Venezuela en un callejón sin salida muy parecido al que tuvimos nosotros en 1989. Don José, bienvenido como siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hombre, ahora que usted habla de la Torre Eiffel, que es no solamente símbolo de París, sino es símbolo del poder de Francia, ¿no? También nosotros aquí en Panamá tenemos nuestros símbolos, ¿no? Por ejemplo, para mí un símbolo... El Puente de las Américas. El Cerro Ancón. El Cerro Ancón. Es un símbolo que expresa la lucha que nosotros hicimos, sobre todo inmortalizada en aquel poema de Amelia de Amelia en mi casa, ya no guarda las huellas de mis pasos. Bueno, no, ahora el Ancón lleva todas las huellas de nuestros pasos. Así es. De manera que también quería decirle que voy a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela y de Panamá también. Claro. Pero algunas cosas están pasando en el mundo. Hoy se cumplen 72 días del señor Trump en el poder de los Estados Unidos, en la presidencia de los Estados Unidos. 72 días que hemos estado ajetreados en el mundo y en los Estados Unidos. ¿Qué es 72 días? Y 2 días del Brexit, del proceso de salida de Inglaterra del mercado común. También este domingo hay elecciones en Ecuador. Nosotros no se preocupen, nosotros le vamos a dar información de lo que está ocurriendo y el lunes tendrá aquí usted el balance de lo que pasó en ese proceso electoral y quién ganó las elecciones. Ya a este momento no hay que hacer ningún pronóstico. Hay que dejar que el electorado dé su palabra final. También Brasil, en una profunda crisis, aquel que inició todo el proceso de investigaciones contra la presidenta Dilma Rousseff ha sido condenado a 15 años y 4 meses de prisión. Pero él se puede acoger al sistema de delación premiada de Brasil y soltar todo lo que sabe que es lo que ha amenazado. Pero también esta semana que entra, el presidente de Brasil, Temer, entra a un juicio por lo mismo que están acusando a la señora Rousseff. Y es probable que la pase mal y hasta es probable que tengamos otro presidente en Brasil, producto ahora del desarrollo de una crisis política que no tiene fin en Brasil. Y eso nos lleva a la crisis en Venezuela, que es otro de los países nuestros, aquí de la región, en donde la crisis política se viene profundizando, pero falta mucho para que esa crisis llegue a una solución. Entonces yo quisiera decirle a nuestra audiencia que la política exterior de cualquier país, que le toca en este caso dirimir al presidente de la República y su canciller, que son las dos personas responsables de nuestra política exterior, la política exterior de cualquiera, de Rusia, de Estados Unidos, del que sea, está determinado por los intereses del país. Punto. No hay ninguna razón para tener una política exterior que vaya en contra de los intereses de la nación. Esa es la primera regla de las relaciones internacionales. Además, hay un principio básico de las relaciones internacionales que es la autodeterminación de los pueblos, para respetar la soberanía de los pueblos. Y hay un tercer principio, que es el principio de la solidaridad internacional. Entonces, ¿cómo se conjuga en eso para tener una política exterior? Ahí está la sabiduría de quienes ostentan el poder. Cuando usted quiere ser presidente, usted asume todas esas responsabilidades, todas. Entonces el gobierno, en un comunicado de ayer, el gobierno de la República de Panamá, y después que termina la reunión de la OEA, que arranca con un pronunciamiento del representante de los Estados Unidos, en la que expresa que esa reunión no se van a tomar sanciones contra Venezuela, en esa reunión, en donde se quería imponer por parte del señor secretario general la Carta Democrática de la OEA, que tampoco significa ningún proceso intervencionista, vamos a estar claros. En esa reunión se acuerda llamar a las partes a una especie de buscar una solución a la crisis, estableciendo un calendario electoral. Ahora se profundiza un poco más por decisiones que ya había tomado el Tribunal Supremo de Venezuela. No nos engañemos en esto. Desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Venezuela ha declarado en rebeldía a la Asamblea Nacional de Venezuela. Y Venezuela enfrenta una profunda crisis política, económica, social,
de confrontación de las partes. ¿Y quién debe resolver el problema de Venezuela? Los venezolanos. La Venezuela. Venezuela la debe resolver los venezolanos. ¿Qué debe hacer la región latinoamericana? Cooperar en la búsqueda de un encuentro que resuelva las causas de conflicto de esa nación, sin interferir en la vida interna de esa nación. Es la oposición venezolana y el gobierno de Venezuela que deben buscar una solución a esto. Y el mundo tiene muchas formas de influir para que ambas partes se sienten con seriedad a buscar esto. Ha habido intentos de negociación. Yo recuerdo la crisis centroamericana. Panamá tiene mucha experiencia en este proceso negociador. No es un problema fácil. Pero no será también porque mucha gente en Panamá tiene intereses o tiene afinidad con los copellanos o con los adecos, o tiene amigos allá o es vocero de ellos allá, que hay una comunidad venezolana fuerte. Nosotros no nos debemos dejar llevar por los intereses individuales. Es el interés del Estado nacional el que debe prevalecer. Y recuerde que la República de Panamá tiene un tratado de neutralidad en la que nosotros abogamos por ser una neutralidad activa, solidaria. Y nosotros hemos sido víctimas de intervenciones militares traumáticas. Y Venezuela no resolverá su problema por una intervención militar, porque el costo político y económico sería desastroso para Venezuela. Entonces hay que buscar todo el continente. Sí, para todo el continente que se encuentra hoy sumido en una profunda crisis general. Y como si fuera poco, el país más importante de la región en cuanto a su peso específico, Brasil, Estados Unidos, se encuentra en una situación de confusión, para decirlo de una forma más diplomática, extrema. Entonces, hay que actuar. Yo le recomiendo al presidente de la República y a todos los miembros del gobierno que déjense de estar opinando sobre cuál debe ser el curso de acción. El curso de acción para resolver la crisis la tienen que definir los venezolanos, con el apoyo internacional para respaldar la negociación y que la negociación sea seria. Pero no estemos poniendo nosotros soluciones que no tenemos capacidad de imponer, y ni está sumándonos a bloques. Así como yo estoy en contra de que Panamá pertenezca a ninguna lucha contra el ISIS, a la cual nosotros no tenemos nada que aportar ahí. Porque esos grupos terroristas fueron armados, creados, desarrollados, impulsados, financiados y con armas de las mismas naciones que hoy quieren combatirlas. Entonces, sepamos en el mundo que nos estamos metiendo. Nosotros tenemos un país con una vía acuática que tiene una posición geopolítica. Nuestros puertos, nuestro canal sirve a más de 167 puertos del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener una posición neutral, activa, democrática. Pero también tenemos problemas políticos. A ver, estamos hablando de una falta de división de poderes en Venezuela. Pregunto, ¿Panamá tiene hoy una división de poderes reales? Entonces no vamos a ser hipócritas. Nosotros lo que debemos tener es impulsar junto a América Latina una forma de entendimiento entre los venezolanos y no dejar que ellos nos determinen a nosotros las conductas que debemos asumir con respecto a lo que pasa en Venezuela. Porque igual tendríamos que ver qué va a pasar en Brasil cuando se mire la crisis política que está sumida Brasil. La más profunda crisis. Le voy a hablar el lunes sobre las causas de esa crisis, que incluso los propios brasileños ahora se han dado cuenta de la cantidad de errores que ha cometido. Todavía no sabemos cuál va a ser el futuro de Ecuador. Todavía no sabemos en qué va a parar el presidente del Perú. El de Colombia. O cuál va a ser el destino de Macri, que ha sido llamado a juicio. O cuál va a ser el destino de México, con un Peña Nieto que tiene al país sumido en la más profunda crisis. O sea, no es un mundo fácil. Es un mundo fácil para el que no gobierna, para el que no tiene responsabilidades. Entonces yo creo que en eso nosotros tenemos que actuar con un gran sentido, y yo pienso siempre que los presidentes, los gobiernos, deben actuar en función del interés de su nación, no en el interés de un grupo de gente financiero, político, que tienen nexos y que tienen el derecho a tenerlo. Yo no critico a ningún ciudadano panameño que tenga una posición más dura con respecto a Venezuela. Ese es su derecho, yo lo respaldo. Lo que yo no creo es que el gobierno puede asumir posiciones que vayan contrario al principio de la neutralidad activa, que significa el mantenimiento del Canal de Panamá. Y meternos a nosotros
a definir cuál es la conducta que debe seguir el camino de la democracia venezolana, es un problema que tienen que resolver los venezolanos. ¿O ustedes se olvidan que ambas partes se han confrontado y ha habido muertos? De ambas partes. Y hay responsabilidades. La oposición venezolana ha sido incapaz hasta ahora de hacer una propuesta que unifique al pueblo venezolano. Esa es la primera cosa que deben hacer ellos allá. Pero la Venezuela está dividida entre el chavismo armado y la oposición con la razón de querer democratizar el país. Ante una compleja situación de esa naturaleza, nosotros podemos ayudar a la búsqueda de un entendimiento entre ambas partes, sin asumir nosotros posiciones predeterminadas. Así que funciona esto. Así que funciona esto, mi querido amigo Fernando. Y yo pienso que esta crisis se seguirá desarrollando, no va a ser de fácil solución, porque los antagonismos son muy fuertes, pero en la profundidad de la crisis global y en la profundidad de la crisis local de Venezuela, el camino para una solución está dado. Es más, yo le puedo decir que para mí el destino del chavismo su final está más cerca. Y estará más cerca en la medida en que la oposición venezolana entienda que su propuesta tiene que pasar por un entendimiento con las fuerzas más esclarecidas del chavismo. No habrá solución sin el chavismo. Si creen que van a destruir el chavismo así como está, están equivocados, pero eso es un problema de ellos. De manera que no nos metamos en... cuando usted se mete en la pelea entre marido y mujer, entonces ¿quién quiere pelear? Usted queda haciendo... el marido y la mujer se juntan para pegarle a usted. Entonces, los problemas internos de las naciones, cuando usted se mete, si usted se mete a favor de los antichavistas, los chavistas le van a pegar. ¿Y quiénes pueden hacerle daño a usted? Los que están en el poder. Entonces, uno cuando está en el poder tiene que ser pragmático, tiene que pensar en el interés de la nación nuestra. Ella es la que determina nuestra conducta. Y no será una posición antichavista o antioposición la que nos lleva a nosotros a ayudar al pueblo de Venezuela a la búsqueda de una solución democrática. Yo le pregunto, ¿qué haremos con Brasil nosotros? ¿Qué haremos cuando la crisis, por ejemplo, en Argentina tome el camino de una solución de enfrentamiento? A ver, ¿qué haremos con la crisis en los Estados Unidos? ¿Le vamos a dar consejo al señor Trump cómo debe manejar sus problemas? No. Le vamos a decir al señor Trump que fíjese lo que hace el señor Trump anoche. Amenaza a los miembros del Partido Republicano, que él se va a meter en la campaña para sacar del camino a aquellos del Grupo Freedom, de la libertad, de su propia gente, y que se va a entender con los demócratas. Ese tuit tan agresivo, ¿qué demócrata de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, se va a aliar con Trump, que tiene 37% de popularidad? ¿Para qué? Pero él está... Vamos a meternos en la vida interna de los Estados Unidos. ¿Por qué no le damos recomendación a los Estados Unidos para hacer eso? Yo lo que digo es que en los Estados Unidos tenemos que mirar, prestarle atención a lo que está ocurriendo y respetar lo que pase allí. Mire lo que dijo uno de los generales que fue nombrado por el señor Trump ayer. Le comentaba a Guillermo. Él dice que él está dispuesto a declarar si le dan inmunidad. El general Flynn, que era consejero de seguridad. Hace unas semanas, cuando estaban en el proceso electoral, este mismo general, en público, declaró ante la CNN que cuando el ayudante de la señora Clinton estaba pidiendo inmunidad para hacer declaraciones, eso demostraba su culpabilidad. Decía el mismo general que hoy pide inmunidad para declarar. Entonces, ¿ahora en qué quedó su planteamiento? El propio presidente, cuando era candidato, dijo lo mismo. Y entonces hay un enredo en los Estados Unidos, producto de de las novatadas de un gobierno que entra con su afán de querer hacer cosas, y el mundo está confundido, enredado, hermanos. No es tan fácil gobernar ahora. El que quiere ser presidente no tiene idea del lío en que se va a meter. O sea, yo le recomiendo entonces al presidente de la República mucha prudencia, apegarse al comunicado que sacaron ayer y hacer esfuerzos en conjunto
y evitar que ni la canciller ni los ministros estén emitiendo criterios sobre el destino y cuál debe ser la solución de Venezuela. La solución de Venezuela debe ser acordada entre los venezolanos. Y Venezuela tiene el derecho de entrar al camino de la democracia y la participación y recuperar una nación que no puede jugar bajo las reglas que jugaba el COPEI y el ADECO antes que Chávez, en donde unos cuantos se apoderaron de todas las riquezas en medio del nivel de la pobreza. ¿Qué hizo Chávez? Socializó la riqueza y entonces empobreció todo el país. Esas realidades extremas, por eso yo siempre le he planteado cuál es el peligro más grande que ha dejado la globalización, que produjo todas estas grandes diferencias en la sociedad. El populismo, que es tan malo o más perverso, o tan perverso como la globalización, que en nombre de la justicia social destruye la riqueza y entonces ahora todos somos pobres. Entonces, son cosas que hay que bregar con mucho pragmatismo. Bien, vamos a lo local. A lo local. Anoche, Fernando, recibí un pronunciamiento o un comunicado de la empresa de transmisión eléctrica S.A. TESA, que no lo voy a leer todo, pero en ese comunicado ellos expresan y piden disculpas por lo que ha ocurrido y dicen que están comprando transformadores para resolver los problemas de la subestación Panamá, que están resolviendo el problema de la subestación Panamá. Yo no tengo la menor duda que los trabajadores de la empresa ETESA y sus ingenieros están haciendo todos los esfuerzos necesarios para restablecer el sistema. Y ellos lo dicen aquí en su comunicado, que yo comparto. Esto no es un problema de un día o 2 días, esto va a tomar el tiempo que sea necesario para estabilizar la subestación, que ya está estabilizada, en términos de que puede recibir toda la carga para la cual está diseñado, pero tiene problemas todavía. Y recalco, yo creo que ellos están haciendo un gran trabajo. Y además, al final, y esto sí lo voy a leer, dice: mantenemos el compromiso de tener una comunicación abierta y transparente en nuestro mayor interés de asegurar que la ciudadanía, medios de comunicación, representantes de la industria, el sector privado y grupos de interés cuenten con la información cierta y verificable sobre la labor que estamos llevando a cabo. Tomo ese para decirle e invitarlos a un diálogo aquí. Y quiero decirle al director encargado, sí es cierto que se ha avanzado mucho en la subestación Panamá, pero también tenemos que hacer todo el esfuerzo por terminar lo más antes posible la línea de transmisión, la tercera línea de transmisión. Todo lo que haya que hacer para terminarla. Y hay que hacer todo el esfuerzo para darle mantenimiento a todas las subestaciones asociadas a las líneas de transmisión y subtransmisión. Porque la clave del funcionamiento en la línea de transmisión es el mantenimiento. Aquí acaba de pasar la gente del metro. Diciendo lo mismo. Cada vez que existe una falla de esta naturaleza con estas fluctuaciones tan violentas de voltaje, los reguladores o los relays del metro se disparan. Entonces el metro suspende, ¿no? Y el metro debe tener un esquema también de mantenimiento. Y es peligroso que estén votando funcionarios de alta calidad técnica en este momento. O sea, que las estaciones subterráneas están sin aire acondicionado. Pero ahí hay ciertamente un problema, como fue en el caso de TESA. La subestación Panamá tenía un serio problema de mantenimiento. Y ETESA en general tiene un grave problema de administración financiera que no es responsabilidad de sus ingenieros. Yo quisiera decirle al director encargado ahora que se fije en los estados financieros y nos los haga llegar. Nosotros queremos saber cuál es la situación financiera de TESA. ¿Cuál es su proyección financiera en el largo plazo? Nosotros queremos saber qué son los planes de largo plazo de mantenimiento y de inversión y cómo se va a financiar, para poder entonces impulsar desde estos micrófonos los recursos que ellos necesiten para eso. Lo que no podemos creer es que ustedes pueden administrar una empresa de utilidad pública sin conversar con los dueños de la empresa, que somos nosotros, los usuarios del sistema. Y aquí queda en evidencia, con lo que están señalando los trabajadores de TESA, el pobre papel de la Autoridad de los Servicios Públicos. El pobre papel de la Autoridad de los Servicios Públicos, que es la que debe supervisar
que las normas técnicas de los operadores del sistema eléctrico se cumplan. Entonces, ¿usted ha visto alguna posición? ¿Usted sabe quién fue el técnico ese que ellos iban a contratar? Hemos oído más de la SEP. No, ya se callaron. Ya hay un poco de luz, pero hay fluctuaciones en el sistema. Y va a seguir habiendo. El sistema está inestable. Nosotros no tenemos suficiente capacidad de transmisión para conducir toda la energía de Chiriquí hacia Panamá. Necesitamos terminar la línea 3. Necesitamos saber cuál es la situación financiera de TESA. Y el gobierno debe prestarle atención a su más alto nivel, y creo que lo está haciendo en este momento, para resolver este problema y estabilizar el sistema eléctrico en un periodo de largo plazo, que nos permita nos permita a nosotros definir nuestra política de inversión en generación y definir los parámetros técnicos que vamos a aplicarle a las distribuidoras para que mejoren la calidad, no solamente de la prestación del servicio en términos de la dotación de energía, sino la atención al público cuando tienen reclamos sobre el costo de los recibos, de las tarifas que se imprimen en los recibos, que algunas veces tienen costos que no reflejan el verdadero consumo. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacerlas. Yo aplaudo esta posición de TESA. Los trabajadores de TESA pueden estar seguros, lo dije desde el principio aquí, que cuentan con todo el respaldo nuestro, pues que sabemos el esfuerzo que están haciendo, pero también sabemos los errores que se cometieron. Bien. Dicho esto, termino con... Ayer leí un comunicado del PRD. Hablando sobre la electricidad. Primero, un comunicado fuera de tiempo. Como todo lo que pasa en el PRD. Fíjese usted, el comunicado salió ayer. Y esto pasó hace como 3 semanas. Y fíjese lo que me llamó la atención del comunicado. Primero, que la cifra que dice del costo de la inversión, que era de 135 al principio y quedó en 285, primero no compare pera con manzana. El diseño con que se hizo la evaluación en el año 2009 no es el mismo diseño del año 2013. Primero. Y segundo, el contrato que se le otorgó a la empresa constructora, que en este caso es Odebrecht, fue por 238 millones. Y los 50 millones adicionales son pagos de indemnizaciones que no están en el contrato de construcción. No están. Y tampoco estaban en el cálculo que ustedes usaron para 135 millones en el 2006. ¿Sabe por qué no estaban? Porque la línea de transmisión, las indemnizaciones se pagan cuando TESA hizo el diseño, escogió la línea, por dónde iba la línea y después se hace la topografía para saber. Y ese costo de indemnización lo absorbe el Estado, no está en el contrato, ni es un sobrecosto tampoco. Pero lo que me llamó más la atención fue de que ellos se oponen a la privatización de TESA. El PRD se opone a la... Yo me opuse a la privatización del IRRE. ¿Y quién la hizo? El PRD. Y no fue porque el IRRE tenía incapacidad técnica. Yo incluso he retado a todo lo que tenga que ver esto para hacer un debate sobre esto. Porque este es el momento de hacer el debate sobre la privatización. La privatización se hizo porque en el consenso de Washington se impuso a América Latina la privatización de sus servicios públicos para que pasaran en manos de personas, de entidades privadas, particularmente de las transnacionales. Por eso se hizo la privatización. Y así se privatizaron casi todos los servicios públicos en América Latina. Y el resultado fue un encarecimiento del servicio y una baja en la calidad de la prestación del servicio. Y eso se hizo bajo la administración del presidente. El presidente Endara se negó a aplicar el consenso de Washington. Costa Rica se negó a aplicar el consenso de Washington y en Costa Rica toda la empresa eléctrica es estatal. De manera que me llama la atención y Uruguay también, que ahora se aplique, estén preocupados por la privatización, cosa que nadie ha hablado aquí. Yo he señalado los problemas de TESA con la única intención de que hubiese un cambio en la dirección administrativa. Nosotros no podemos estar permitiendo aquí que en los servicios públicos estén gente que no tenga la capacidad técnica para resolver el problema. Por eso he solicitado un audito jurídico y técnico a las autoridades de los servicios públicos, que es la responsable del desmadre que hay, no solo en el sector eléctrico, sino en las otras 2 empresas de su regulación. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no han visto la cantidad de fallas que hay en el sistema de celulares? De la data, que usted paga por ello, por una determinada velocidad, y resulta que son un desastre? ¿Usted ha visto alguna atención de ASEP sobre esto? ASEP también controla y tiene que regular al IDAN. ¿Usted ha visto algún pronunciamiento sobre el IDAN, sobre la situación en el IDAN
o alguna situación sobre cuántas multas le han puesto a todas estas empresas telefónicas que nos ofrecen servicios de radio, de televisión, que nos ofrecen servicios que están regulados, no es ACODECO. Entonces, la autoridad de los servicios públicos tiene una dirección que no entiende lo que es su papel regulatorio. Entonces, tenemos que poner gente que tenga independencia para manejar y conocimiento técnico para manejar la regulación del servicio que ellos controlan. Esto es un problema muy serio. Sí. Cuando usted paga teléfono, paga luz, no tanto el agua, porque en Panamá el agua está regalada, pero cuando usted paga luz y teléfono, es como si le diera un ataque cardíaco a todo el mundo. Es el momento de mayor estrés de la gente. ¿Sí? No importa, porque ellos dicen, no, nada más que aumente $1, $2, todo que aumente en la luz. Para el usuario del servicio, eso es, y cuando se va la luz, usted nota, por ejemplo, que pasan horas y nadie da una explicación. Y en ese momento la explicación que el pueblo, el usuario está esperando es cuando vuelve la luz. No qué pasó. Después queremos saber qué pasó. Pero aquí no hay respeto por la opinión pública de los usuarios. Entonces, eso es una función de la autoridad de los servicios públicos que no está cumpliendo su trabajo. A ETESA, a los trabajadores de ETESA, les reconozco el esfuerzo que han realizado durante este periodo. De manera que, pero todavía quiero que sepan que su capacidad financiera para devolvernos a nosotros la estabilidad del sector eléctrico tiene que ser reforzada y tiene que ser analizada y tienen que contratar gente experta en finanzas que pueda replantear un plan financiero y nos pueda mostrar a nosotros las proyecciones financieras que nos determinen a nosotros cuáles son las inversiones futuras. De manera que yo dejo todo esto así. El mundo está muy complicado, muy complicado. Requiere mucha inteligencia, no inteligencia de policía, inteligencia política. Y este país está dotado de capacidad intelectual, técnica y profesional en todos los campos, diplomático, político. Usted puede buscar en el PRD, en el panameñismo, en la sociedad civil, en Cambio Democrático, en todos, capacidad instalada para resolver este y cualquier problema. El kit está en saber buscar y en tener una posición nacional frente a los problemas que son de interés nacional. En las otras cosas, ¿quién va a ser presidente del 2019? Para eso tenemos tiempo y sabremos a quién escoger, bien o mal, pero será una decisión que no es ahora, será en el 2019. Hoy son estos los problemas que nos interesan: el metro, el transporte, el agua, la seguridad, la salud, etc. Así es. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.